Hay nombres que el público pronuncia como si estuvieran hechos para durar siempre. Chuck Norris era uno de ellos. No porque nadie creyera de verdad que fuera inmortal, sino porque durante tantos años representó una forma tan extrema de fortaleza que costaba imaginarlo vencido por algo tan humano como la muerte. Por eso, cuando su familia confirmó que había fallecido el 19 de marzo de 2026, rodeado de los suyos y en paz, la noticia cayó con una violencia extraña. No sonó solamente a despedida, sonó a ruptura, a incredulidad, a una herida que se abre demasiado rápido para que la mente alcance a entenderla. Lo más doloroso de una pérdida así no es solo el hecho en sí, sino el tiempo emocional con el que llega. Porque el mundo todavía venía arrastrando la imagen de un hombre que pocos días antes había aparecido fuerte, activo, entrenando, celebrando sus 86 años con la energía de quien todavía parecía estar discutiéndole al tiempo su derecho a desgastarlo. En esa última publicación, Chuck Norris no se mostraba como una sombra de sí mismo, ni como una leyenda apagada, sino como alguien que seguía sosteniendo el personaje y, al mismo tiempo, seguía sosteniéndose a sí mismo. Y precisamente por eso el golpe fue más cruel. Nadie se prepara igual para perder a alguien cuando la última imagen que tiene de él todavía transmite vigor. Pero hay algo aún más fuerte que la impresión pública, y es la dimensión íntima del derrumbe, porque para el público murió una leyenda del cine de acción. Para su familia desapareció el centro de una vida compartida. Ahí es donde la historia deja de ser la caída de un mito y se convierte en algo más crudo. Una esposa que se queda sin su compañero. Unos hijos que de pronto tienen que mirar de frente una ausencia irreversible. Una casa entera que empieza a entender que el hombre que parecía sostenerlo todo ya no volverá a entrar por la puerta. La fama conmueve. El vacío, en cambio, desgarra. A veces la muerte de un ícono produce homenajes. Otras veces produce silencio. En el caso de Chuck Norris ocurrió ambas cosas al mismo tiempo. Mientras afuera empezaban a circular mensajes, recuerdos y despedidas, adentro seguramente se imponía otra escena, mucho más difícil de narrar. La de una familia intentando aceptar que el hombre al que siempre habían asociado con fuerza, disciplina y permanencia ya no estaba. Ese es el tipo de dolor que no se puede procesar de golpe. Primero llega el impacto, luego la negación. Después, una pregunta insoportable. ¿Cómo puede haberse ido tan rápido alguien que parecía seguir entero? Y ahí nace la grieta emocional que sostiene todo este relato. Porque no estamos hablando solo de una muerte. Estamos hablando del colapso de una imagen que había acompañado a varias generaciones. Chuck Norris no era un rostro cualquiera de Hollywood. Era una presencia, era una idea, era el tipo de figura que parecía colocarse por encima del desgaste, del miedo y de la fragilidad. Verlo partir obligó a recordar algo que casi nunca queremos aceptar. Incluso los hombres que parecen indestructibles dejan a alguien llorando en una habitación. Si hubo una persona para la que esta pérdida tuvo un peso imposible de describir con frases simples, esa fue Jenna O'Kelly.
El mundo puede recordar a Chuck Norris como actor, campeón, leyenda de las artes marciales o símbolo cultural. Pero Jenna lo conocía en el territorio donde los mitos dejan de existir. La rutina, la intimidad, la casa, la enfermedad, el cansancio, las decisiones pequeñas, las conversaciones que nadie escucha. Ella no convivía con la figura pública, convivía con el hombre real. Y precisamente por eso, su ausencia no debió sentirse como una noticia, sino como el derrumbe de una vida construida a dos voces. Chuck Norris y Jenna se casaron en 1998 y tuvieron a sus mellizos, Dakota y Danilei, en 2001. Lo que vuelve más intensa esta historia es que la relación entre ambos no se sostuvo solo en la imagen de una pareja famosa. Hubo años en los que Chuck Norris dejó claro, con hechos, cuánto significaba Jenna para él. Cuando ella enfrentó una seria crisis de salud, él redujo de forma notable su actividad pública y profesional para quedarse a su lado. Esa decisión reveló algo que a veces queda escondido detrás de la leyenda. Debajo del personaje duro, había un hombre capaz de reorganizar toda su vida por amor, por lealtad y por cuidado. No era solo el héroe de la pantalla. Era también el esposo que eligió permanecer cuando el momento exigía presencia total. Por eso, al pensar en Jenna frente a esta pérdida, lo más conmovedor no es imaginar una escena melodramática, sino entender la dimensión de lo que desaparece cuando muere alguien con quien se compartieron décadas. Se apaga una forma de hablarse. Se rompe una estructura emocional. Se altera el ritmo de una casa. Se vuelven insoportables los objetos cotidianos, porque todo empieza a recordar a la persona que ya no está. Y eso es precisamente lo que hace tan dura esta historia. No estamos mirando solo el final de una celebridad, sino el instante en que una mujer tiene que enfrentarse a la idea de seguir viviendo sin quien había sido su compañero de camino durante tantos años. Hay pérdidas que llegan precedidas por largas despedidas, y hay otras que irrumpen sin que el corazón tenga tiempo de prepararse. Según la familia, la partida fue repentina, aunque mantuvieron en privado las circunstancias exactas. Esa elección de silencio dice más de lo que parece. Dice que el dolor era demasiado íntimo para ser entregado al espectáculo. Dice que había una necesidad profunda de proteger el último espacio de dignidad de su esposo, de su padre, del corazón de la familia. Y quizá ahí está una de las imágenes más devastadoras de este relato. El hombre que durante años encarnó la idea de seguridad, de firmeza y de control, dejándole a su esposa una realidad que nadie puede controlar. Porque la muerte siempre llega con un mensaje brutal. No importa cuánto ames, no importa cuánto hayas luchado, no importa cuánta fuerza hayas reunido a lo largo de la vida. Hay un momento en que todo queda reducido al temblor de una despedida que uno jamás quiso aprender a pronunciar. Cuando un hombre como Chuck Norris muere, el público siente que desaparece una leyenda. Pero los hijos no lloran a una leyenda, lloran a un padre. Y esa diferencia lo cambia todo. Tras la noticia de su fallecimiento, sus hijos Dakota y Danilei compartieron mensajes cargados de emoción,
recordándolo como un protector amoroso, un hombre de fe, disciplina, ternura y carácter. Sus palabras no hablaron del mito de Internet, ni del héroe del cine, ni del peleador invencible. Hablaron del padre que los sostuvo, que los formó, que les dejó valores, recuerdos y una forma de mirar la vida. Eso vuelve todavía más dolorosa la dimensión familiar de esta pérdida, porque hay algo casi cruel en el contraste entre la imagen pública de Chuck Norris y la vulnerabilidad de los suyos al despedirlo. Durante años, el mundo lo vio como un hombre al que nada parecía quebrar. Sus hijos, en cambio, conocieron algo mucho más importante. Sabían quién era cuando no había focos, cuando no existía la obligación de ser símbolo de nada. Sabían cómo sonaba su voz en la intimidad, qué clase de consejos daba, qué silencios tenía, cómo protegía a los suyos sin convertir ese gesto en un espectáculo. Y la historia de Chuck Norris como padre no fue lineal, ni simple, ni perfecta. Fue humana, fue amplia, fue compleja. Tuvo 5 hijos: Mike, Eric, Dina, Dakota y Danny Lee. Uno de los capítulos más sensibles de su vida ocurrió cuando reveló públicamente que Dina era hija suya de una relación fuera del matrimonio y que no llegó a conocerla hasta que ella ya era adulta. Ese momento no solo reveló una verdad del pasado, también mostró otra cosa más poderosa: la disposición de asumir vínculos, de reparar distancias y de abrir el corazón incluso cuando el tiempo ya parecía irremediablemente perdido. Por eso, hablar del dolor de sus hijos no es una exageración dramática. Es una consecuencia lógica de la clase de padre que ellos describieron. Cuando alguien así se va, no desaparece solo una figura admirada. Se borra una referencia emocional. Se rompe una costumbre del alma. Quedan suspendidas frases que ya no podrán decirse, celebraciones que ya no serán iguales, preguntas que ya no tendrán a quién dirigirse. Y en ese tipo de ausencias hay una forma de desesperación muy silenciosa. La de saber que uno puede seguir recordando a alguien con claridad absoluta y, al mismo tiempo, no poder recuperarlo jamás. Tal vez por eso las reacciones de sus hijos conmovieron tanto, porque hicieron visible una verdad que a menudo queda escondida detrás del ruido mediático. Hasta el hombre más fuerte del mundo es, para sus hijos, simplemente papá. Y cuando papá falta, ninguna leyenda alcanza para amortiguar la caída. Hay un instante en toda tragedia familiar que el público nunca llega a ver. No sale en los titulares. No entra en los comunicados. No puede resumirse en una frase compartida en redes. Es ese momento en que la casa se llena de una quietud insoportable y los que amaban al ausente empiezan a entender que el mundo, tal como lo conocían, se ha roto. En el caso de Chuck Norris, la familia pidió privacidad al confirmar la noticia. Y esa petición no fue un gesto menor. Fue una forma de defender el dolor del ruido exterior, de impedir que la despedida se convirtiera en un espectáculo más. Porque detrás del comunicado había algo mucho más difícil de sostener.
Una familia atravesando el momento en que la pérdida deja de ser una palabra y se convierte en una realidad física. De repente, todo habla del que falta. Una silla, un pasillo, un objeto, una fotografía, una habitación, todo empieza a latir de otra manera. Todo parece seguir ahí, y sin embargo, nada vuelve a ocupar el mismo lugar. Esa es la parte más cruda de una despedida. No el anuncio público, sino la reorganización brutal del espacio emocional de una familia. Y en este caso, el dolor tiene un matiz todavía más hondo, porque Chuck Norris no era para los suyos un nombre famoso que aparecía y desaparecía entre compromisos. La propia declaración de la familia lo definió no solo como un ícono global, sino como un esposo devoto, un padre amoroso, un abuelo y el corazón de su familia. Esa frase es devastadora. El corazón de su familia. Porque cuando el corazón se detiene, el resto no sabe inmediatamente cómo seguir latiendo. Es probable que el momento del adiós no haya tenido la grandilocuencia con la que el cine suele representar la muerte. Seguramente fue más simple, y precisamente por eso más doloroso. Quizá hubo manos apretadas con fuerza. Quizá hubo miradas largas, inmóviles. Quizá hubo una última necesidad de quedarse unos segundos más en la habitación, como si el tiempo pudiera ceder por compasión. Lo único confirmado es que se fue rodeado de sus seres queridos. Y esa imagen basta para entender que, en medio de todo, la familia estuvo ahí hasta el final. Pero estar no elimina el sufrimiento. Acompañar no reduce la herida. A veces solo la vuelve más real. Porque el amor, en el último instante, no tiene el poder de detener la pérdida. Solo puede hacer una cosa: permanecer. Y eso fue lo que esa familia hizo. Permanecer junto al hombre que durante tantos años había representado la fuerza, para despedirlo precisamente cuando la fuerza ya no servía para salvarlo. El mundo construyó durante décadas una imagen muy clara de Chuck Norris. El peleador, el actor de acción, el maestro de artes marciales, el rostro severo que parecía no titubear jamás. Pero las personas que lo amaban de verdad conocían otra versión, una mucho más silenciosa y más importante. Conocían al hombre que volvía a casa, al que se sentaba a la mesa, al que cuidaba, al que enseñaba con el ejemplo, al que no necesitaba levantar la voz para transmitir autoridad, al que era refugio, no espectáculo. Y esa dimensión familiar no apareció por casualidad al final de su vida. Estaba construida desde mucho antes. Chuck Norris llegó a convertirse en una figura gigantesca del cine y la cultura popular después de un recorrido improbable. Nació como Carlos Ray Norris en Oklahoma. Tuvo una infancia marcada por la modestia y la timidez. Sirvió en la Fuerza Aérea. Descubrió las artes marciales en Corea. Fue campeón mundial invicto de karate y luego dio el salto a la actuación, impulsado en parte por la cercanía de figuras como Steve McQueen. Su nombre creció todavía más cuando Bruce Lee lo convirtió en un rival inolvidable en Way of the Dragon, y más tarde cuando Walker
Texas Ranger lo fijó como símbolo de dureza moral y física para millones de espectadores. Pero una trayectoria así no elimina las heridas humanas. Chuck Norris también cargó con pérdidas profundas. En 1970, su hermano Willan murió en Vietnam. Años después, él mismo dejó claro que ese dolor lo marcó y dedicó Missing in Action a su memoria. Ese detalle importa mucho más de lo que parece, porque muestra a un hombre que conocía el duelo no solo como idea, sino como experiencia personal. Y quizá por eso el concepto de familia no fue, para él, una consigna vacía. Tal vez fue una forma de resistencia emocional frente a todo lo que la vida ya le había arrancado. También por eso resulta tan conmovedor que, detrás de toda la maquinaria del mito, sus hijos lo recordaran por su amor, su disciplina y su fe, y que su familia lo presentara ante el mundo como un esposo devoto y un padre amoroso. Eso significa que el hombre privado no quedó aplastado por el personaje público. Significa que la leyenda no se tragó del todo al ser humano. Y eso, en un mundo de celebridades, no es poca cosa. Es casi una rareza. Cuando muere alguien así, lo que más duele no es únicamente el final del icono, sino el descubrimiento de todo lo que él sostenía sin que el mundo lo notara. Hay hombres cuya importancia histórica se mide por premios, cifras o fama. Y hay otros cuya verdadera estatura aparece recién cuando los suyos intentan vivir sin ellos. Ahí se revela lo esencial. Ahí se entiende por qué el dolor de esta familia no es solo tristeza. Es desorientación, es desamparo, es la sensación de que nadie, por más admirable que sea, podrá ocupar exactamente el lugar que Chuck Norris había construido dentro de su hogar. Cuando muere una figura de este tamaño, el mundo reacciona con homenajes. Y así ocurrió. Actores, colegas, figuras públicas y admiradores recordaron a Chuck Norris como una leyenda, un referente, un hombre respetado dentro y fuera de la pantalla. Su influencia en el cine de acción, en las artes marciales y en la cultura popular fue reconocida casi de inmediato. La reacción pública fue enorme, como si varias generaciones hubieran sentido al mismo tiempo que desaparecía un símbolo que habían dado por seguro durante demasiado tiempo. Pero ningún homenaje público puede tocar el núcleo del dolor privado. Porque por más conmovedoras que sean las palabras del mundo exterior, el verdadero adiós ocurre en otro lugar, en la intimidad, en la familia, en esos segundos en que uno comprende que no habrá una próxima llamada, una próxima comida compartida, una próxima celebración. La muerte siempre deja algo inconcluso. Y cuando la partida llega de forma repentina, lo inconcluso se multiplica. Quedan pendientes mínimos, frases retenidas, gestos que iban a hacerse después, preguntas que parecían tener tiempo. Todo eso cae junto con la noticia. El hecho de que pocos días antes de morir, Chuck Norris se hubiera mostrado activo y con buen humor hizo todavía más brutal el contraste entre presencia y ausencia. De algún modo, su última imagen pública parecía prometer continuidad. Parecía insinuar que todavía quedaba más tiempo, más fuerza, más vida.
y tal vez por eso el duelo se volvió tan difícil de asimilar. Porque una parte del corazón siempre se revela cuando la última memoria de alguien sigue viéndose llena de energía. No conocemos todos los detalles de la ceremonia final, y quizá ahí mismo radica una forma de respeto. La familia eligió guardar para sí el espesor real de ese momento. Pero incluso sin ver esa despedida, se puede intuir su densidad emocional. Basta pensar en una familia inclinando la cabeza, en unos hijos cargando con recuerdos que de pronto pesan más que nunca, en una esposa enfrentando el vértigo de saber que la historia compartida ya no seguirá creciendo. Hay despedidas que no necesitan ser exhibidas para sentirse devastadoras. Y quizá esa es la verdad más amarga de todo funeral. No importa cuánta gente asista, ni cuántos homenajes se pronuncien, cada persona que amó al ausente vive una escena distinta por dentro. Cada uno despide una versión diferente. Unos despiden al héroe, otros al compañero, otros al padre, otros al abuelo. Pero todos se enfrentan al mismo hecho brutal. La última mirada siempre llega demasiado pronto. Hay hombres cuya leyenda se apaga cuando termina la fama, y hay otros cuya dimensión verdadera aparece precisamente cuando la vida se acaba. Chuck Norris pertenece a esta segunda categoría, porque su muerte no solo activó recuerdos de carrera y gloria, sino también testimonios de amor, respeto y pertenencia. Y eso cambia por completo la lectura final de su figura. Ya no estamos mirando únicamente a un personaje gigantesco del entretenimiento. Estamos mirando a un ser humano cuya ausencia dejó a una familia intentando respirar entre ruinas emocionales. Tal vez esa sea la última lección que deja su partida. Que la fuerza más difícil no es la de vencer a un rival, ni la de sostener una imagen poderosa frente al mundo, ni siquiera la de convertirse en leyenda. La fuerza más difícil es construir un amor tan real que, cuando uno se va, los demás ya no saben del todo cómo nombrar lo que sienten. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido aquí. Chuck Norris se fue, pero el espacio que dejó en los suyos todavía no se parece a una despedida terminada. Se parece más a una herida que sigue buscando palabras.